se reconoce adicto a los concursos de arquitectura, trata de evitarlos siempre que puede. Ha sido invitado a impartir talleres y conferencias en México y en el extranjero, con un enfoque centrado en la promoción y difusión de la arquitectura y el arte. Su experiencia profesional incluye colaboraciones en firmas tanto nacionales como internacionales. Ininterrumpidamente, desde el 2002 al 2006, colaboró en oficinas de renombre de Guadalajara y Austria. Entre 2006 y 2010 trabajó como colaborador cercano en el despacho de la arquitecta Tatiana Bilbao. Más adelante fue director de proyectos estratégicos en LAM Arquitectos, Estudio Lamela, ambas oficinas con impacto internacional, con sede en Ciudad de México y España, respectivamente. Actualmente es director de taller Francisco Solórzano, estudio enfocado al diseño arquitectónico, la práctica, ejecución y difusión de la arquitectura y el arte, donde desarrolla sus propios proyectos. En paralelo, cursa una maestría en investigación y análisis arquitectónico, centrando su estudio en la etapa funcionalista de Luis Barragán, con el objetivo de entenderla como un nodo de interrelación, casi secreto y oculto, entre su etapa regionalista y su obra posterior reconocida con el Premio Pritzker. Componer el habitar, trayectos de una arquitectura en proceso. Componer el habitar no es solo diseñar muros, techos y circulaciones, es orquestar emociones, recorridos y pausas. Es pensar en el cuerpo, en la luz que entra a cierta hora, en el eco del silencio, en el olor del concreto húmedo después de la lluvia. Es, en esencia, una forma de componer. Y como toda composición, esta arquitectura también está hecha de trayectos personales, porque uno proyecta con lo que ha vivido, trayectos profesionales, porque cada obra, por pequeña que sea, es una lección que se queda, y trayectos materiales, porque construir es convertir ideas invisibles en lugares habitables. Esta charla es un recorrido por esos trayectos, no es una cátedra, ni una lista de logros, es más bien una conversación abierta desde la práctica, desde los aciertos y los tropiezos, desde la hoja en blanco hasta el polvo en la suela. Una arquitectura que se va haciendo, que sigue en proceso, que aún está afinando su partitura. Demos la bienvenida al arquitecto Francisco Solórzano. Muchas gracias, buenas noches. Nervioso sí un poco, pero pues creo que es normal, ¿no? Bueno, pues a ver, permíteme. El día de hoy en el marco de la Bienal de Arquitectura, y quiero empezar con una pequeña introducción. Buenas tardes. Quiero comenzar agradeciendo al Colegio de Arquitectos de Irapuato, a su mesa directiva, a las autoridades presentes y a todas las personas que hacen posible este encuentro. Organizar espacios de diálogo como este requiere convicción y cariño por la profesión, porque más allá de los presupuestos, los proyectos o los concursos, mantener viva una comunidad de arquitectos es un acto de generosidad. Y lo digo con especial énfasis aquí en el Bajío, una región que siempre ha tenido una energía particular, productiva, práctica, en constante movimiento. Tal vez por eso, por nuestra conformación económica, geográfica, política, social y por la forma en la que creció nuestras ciudades y por la necesidad de responder al desarrollo tan rápido, los colegios de arquitectos en esta zona han asumido, y lo digo con toda legitimidad, un papel más técnico que académico. Han sido espacios donde se forman peritos, excelentes responsables de obra, profesionales indispensables para que las ciudades funcionen. Pero a veces
en ese proceso se ha ido quedando un poco atrás la parte más íntima del oficio, la arquitectura como arte, como acto de sensibilidad, como ese lenguaje que va más allá del plano y la norma. Hoy hay más arquitectos preocupados por firmar planos que por dibujar sueños. Y sin embargo, ahí está el verdadero sentido de nuestro trabajo, en lograr que una idea se vuelva lugar, que una conversación se vuelva casa, que una intención se vuelva luz, textura o silencio. Por eso, cuando me invitaron a compartir esta charla, decidí hablar de lo que más me mueve, de lo que hay detrás de cada línea, de cada maqueta, de cada error, y a eso yo le llamo proceso. Esta charla se llama Componer el Habitar, trayectos de una arquitectura en proceso. No es una cátedra, no es una lista de proyectos, es una conversación abierta sobre cómo entiendo la arquitectura desde mi oficina el día de hoy, como algo que no se termina, que se construye en el tiempo, entre el oficio y la emoción, entre la materia y la memoria, porque al final, y eso lo creo firmemente, la arquitectura no se enseña, se comparte. Y bueno, pues aquí es donde, si le toman foto, pueden ir a mi página de Instagram, le dan seguir y se los voy a agradecer a todos. Y bueno, para no estar ahí parado bajo el rayo de luz que parte, se me ve la pelona con todo, no sé si podríamos bajar más las luces para sacarle mayor provecho a todas las resoluciones de las imágenes. Perfecto. Bueno, empiezo con el silencio y el trazo. Dibujar a mano es pensar con el cuerpo. La línea nace antes que la idea y muchas veces es ella quien la revela. Escucho demasiada música, casi siempre clásica, buscando un ritmo interno que acompañe a ese fluir, como si cada espacio, en su propio silencio, buscara su propia melodía. Aquí voy a platicar un poco. En todo el trayecto que he tenido me han invitado a un par de intervenciones artísticas. Esta es una intervención muy interesante, fue en el año 2008 en Guadalajara. Me invitaron por parte de la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco como primer participante del colectivo Liga, y me pidieron encontrar un espacio público para intervenir. Encontré unos pequeños parques cerca del Estado de Jalisco, se llamaba el Parque de los Venados. Son unos parques lineales con una traza interesantísima, pero estaban totalmente abandonados, en descuido. Hace poco tiempo antes había habido una violación, imagínense cómo estaba. Entonces, la premisa número 1, intervenir en un espacio público. La número 2, no tenemos un peso, no tenemos dinero. Después de pensar mucho, me fui sobre una premisa antes de saber qué hacer. La premisa fue: lo prohibido es lo deseado. Les voy a quitar su parque, a ver cómo reaccionan. ¿Cómo se los voy a quitar si no tengo dinero? Le pedí a la Secretaría de Cultura 10 kilómetros de rafia blanca, me la dieron, me prestaron 5 personas, me llevé 5 amigos, a mi hermana, a mi cuñado, a mi sobrina, y en un sábado enredamos el parque. El parque fue con el tema. Al momento que empezamos a enredar el parque, todos los vecinos salieron a preguntar qué estábamos haciendo con su parque. Y ahí fue: bueno, ahora sí es tu parque, ¿verdad? No lo que pasó hace 2 semanas, ahí sí no lo volvemos a ver. El caso es de que algo pasó y fue muy interesante. El parque está vivo, está activo. Pasó esto, la pieza quedó ahí puesta, se fue cayendo poco a poco. Creo que a la semana ya estaban cortando y la gente regresó al parque. Ahora en Google Earth es un parque verde, tiene juegos, tiene actividad, y fue únicamente por el gesto de quitarles lo que tienen enfrente, y como quien dice, nadie sabe lo que tiene hasta que ya no lo tiene. Esta segunda pieza, muy interesante, una exposición que me invitaron por parte del INTESO de Guadalajara, en el Museo Raúl Aguiano, también en Guadalajara. La pieza se llama Plaza Abierta, que es cambiarle el sentido a una plaza pública. Es un redondel, podría ser un redondel, un ruedo, podría ser un redondel, un ruedo, y tener una función de plaza. Al momento de abrirla, no cumple con función de plaza, pero sí cumple con función de espacio.
y nos dieron 1 metro cuadrado, un material, una restricción por los materiales, y esta fue la pieza que generé. La presento porque es algo que me gusta mucho y creo que poco a poco ha ido como va hablando cosas de lo que he hecho en mi trayectoria. Colaboraciones, creo que es de lo más importante. Nadie sale de la escuela siendo arquitecto, nadie sale de otra oficina y empieza a trabajar. Somos como los músicos, tenemos que aprender a tocar un instrumento, tenemos que aprender a tocar ciertas melodías, tenemos que copiar riffs, tenemos que aprender a tocar algo para después hacerlo. Este proyecto, ¿por qué lo pongo? Es sumamente importante para mí por 3 cosas que les voy a mencionar. Uno, fue el primer acercamiento que tuve al estar yo trabajando en la oficina de Tatiana Bilbao como director de proyectos, como director de un concurso en una oficina en Guadalajara. En la oficina de Guadalajara, en la oficina SPRB del arquitecto Carlos Rodríguez Bernal, del arquitecto Laura Sánchez de Michel. Carlos Rodríguez juega de local, Carlos Rodríguez vivió en Irapuato, estudió aquí, hizo un edificio en el Instituto Irapuato, y Carlos Rodríguez y Laura ganaron la Bienal de Arquitectura con la medalla de oro de 2025 con el Museo de Iztapalapa. Y otro colaborador, un gran arquitecto, gran amigo, que este año decidió cambiarse de barrio, como decimos, Luis Márquez Valdés, arquitecto irapuatense, que fue nuestro asesor hídrico en este proyecto. Entonces, fue un proyecto que yo encontré con la oficina de Tatiana Bilbao para Guadalajara y, sin querer queriendo, integré un equipo de irapuatenses y quedamos en segundo lugar. Fue la propuesta conceptual de rehabilitación del Parque Metropolitano. El concurso ganador se hizo con algunas observaciones, pero bueno, aquí lo interesante, ya les di el spoiler. Aquí lo interesante es esto, que no veo, es la intervención de Luis. Todo esto Luis le llamaba urbanismo hídrico, interesantísimo, una gran pérdida, nuestro querido Luis, que ya no está con nosotros. Este otro proyecto, que fue de los que a mí más me marcaron y fueron los que decidieron que tenía que empezar a tener oficina con mi propio apellido, a tener oficina con mi propio nombre, hacer cosas. Concurso también, inicialmente por invitación, después ya se abrió la convocatoria por cuestiones, creo que hasta políticas, que fue el Centro Cultural Universitario de Guadalajara en el 2008, lo ganó José Castillo con Alejandro Hernández, y en este proyecto fue un proceso de 4 meses en los cuales literalmente, y no quiero sonar arrogante, pero me convertí en un experto en mecánica teatral, un experto en teatros, un experto en cómo funcionaban todas las funciones acústicas, isópticas, inclusive térmicas de los teatros, y también en saber empezar a tener la sensibilidad de cómo representar un proyecto para que un jurado que tiene poco tiempo de análisis pueda entender todo el contenido y concepto que estamos queriendo hacer. Este proyecto es bien interesante porque muchos de ustedes creo que lo conocen, y fue el proyecto del Palenque del Informe aquí en Irapuato, hecho por la oficina de Tatiana Bilbao y un servidor como socio ya. Hicimos el proyecto del Palenque en el 2009, no se llevó a cabo. Como saben, el Informe ha tenido ciertos cambios y todo. El master plan, pocos lo saben, es de Michel Rothting, de Tatiana Bilbao y de Arturo Ortiz Struck, y nos habían comisionado arreglar el Palenque y darle un uso en el cual era todo fluido, no teníamos escaleras. Entonces, aquí voy a mencionar algo bien interesante. La Fundación Georges Pompidou de París se acercó a la oficina de Tatiana hace años e hizo una selección de sus obras y seleccionó este proyecto con todos sus alcances y maquetas, y está almacenado en el resguardo del acervo cultural de arquitectura de Georges Pompidou de París. Entonces hay una pieza de Irapuato que no se construyó, pero está resguardada en un búnker en París. Intervenciones como estas, bien interesantes, en Ciudad de México, con una oficina, Lama Arquitectos, que es la filial de Estudio Lamela de España, Ciudad de México, en la cual me invitaron de colaborar como director de proyectos estratégicos, creo que de 2016 a 2018, por ahí. Y esta fue la intervención de una casa histórica en Polanco, de estas casas súper emblemáticas
de Polanco, con nuestra cantera, todo, y la intervención era darle un poco más de programa y anexarle un edificio contemporáneo en planta alta, proyecto que no llegó a concretarse, pero vale la pena. O por ejemplo, esto es bien interesante. Estar en Irapuato tenemos poco acceso a poder desarrollar este tipo de tipologías. Con esas tipologías, ¿están de acuerdo? Pero al poder trabajar con esas oficinas, la escala cambia. Aunque cambia que muchas veces estos proyectos se definen en Excel, literalmente. Son unas tablas de celdas, las cuales están llenas de números, de áreas habitables, de metros cuadrados construibles que generan negocio, de metros cuadrados construidos que no generan negocio. Entonces hay que tratar de pensarlo de otra forma. Y este proyecto, a ver si no me equivoco otra vez, este proyecto fue un proyecto para una fundación diferente a la Cineteca Nacional. Este proyecto fue un proyecto en patriotismo. Este proyecto, un hotel de una cadena hotelera muy grande. No voy a decir nombres porque fueron concursos, invitaciones, se quitaron logos. Querétaro, el Campanario, pero son tipologías. Estamos hablando de edificios de 25, 30 niveles que en Irapuato será muy complicado de salir, abrir oficina y quedarse aquí a trabajar, poder llegar a alcanzar este tipo de proyectos. O este otro, en Guadalajara, un pabellón gastronómico cultural, en el cual el programa era, teníamos que hacer un pabellón gastronómico con una sala y escuela de cine. Entonces esto está en un complejo comercial que se demolió, pero la tipología era toda de ladrillo. Entonces lo que hicimos fue generar esta línea que separara por completo lo que sucede entre el piso y las áreas de cine, y esa parte conectada con dos áreas que son las que van a tener todo el área de conexión, que es esta área de comida gourmet y todo esto. Bueno, permítanme un poquito. Esto que escuchan de fondo no es ruido de fondo, es algo que les quiero recomendar mucho. Tengo algo de tiempo ya utilizándolo. Es una frecuencia 417 Hz, una frecuencia que despierta la creatividad en nosotros, todo. Entonces siempre trato de tenerla de fondo. Hay momentos en los cuales llego estresadísimo, bajo revoluciones, pongo eso y el cuerpo luego empieza a asimilarlo. Bueno, primeros pasos, siempre tuve la educación y las ganas, y como lo dije, creo que la arquitectura se dibuja con las manos, no se platica, se dibuja. La arquitectura también se corta con las manos, se hacen maquetas. He sido muy insistente últimamente en el tema de la hechura de las maquetas, que si tienes poco tiempo hacer una maqueta, no la hagas. No es necesario presentar una idea buena con algo mal hecho. Eso sí creo que no está bien, pero lo que sí es que la primera maqueta dice mucho de lo que va a pasar después. Si no tenemos ese cuidado en hacer una maqueta, ¿cómo le vamos a regresar al cliente que vamos a tener cuidado en estar cuidando sus detalles en sus casas? Yo creo que pues no romántico, no sé, pero me gusta mucho el tema de trabajo en maqueta, lo aplicamos mucho en la oficina. Primeros proyectos, tienen 15 años ya. Llego a Irapuato, regreso como el hijo pródigo que salió a los 18 y regresó a los 33, y empezamos con este tipo de construcciones en las cuales recibo un par de terrenos para encargos en Villas de Irapuato. La topografía la conocemos, es una topografía rocosa, serrana, de piedra, una piedra increíble que tenemos, piedra volcánica, y tratar de entender las arquitecturas como topografías, como radiografías de la topografía, no alterar para nada, alterar lo menos posible la topografía, y podemos ver aquí cómo vengo bajando, únicamente vengo escalonando. Esta parte de aquí se genera un patio que no puse, pero respetar este tipo de cosas. La topografía viene esta piedra con un cazaguate, y es una piedra que existe con un cazaguate que se conservó y que existe. Toda la piedra que tenemos para estas cosas salieron del mismo terreno. Estamos, así como mucha gente dice que Guanajuato es el granero de México, y sí lo es. Guanajuato somos los principales
exportadores de ladrillo rojo a toda la República, y si no, pregúntenle aquí a Basoro y a Pénjamo todo lo que no hacemos en Pastor Ortiz de ladrillo, en el cual tenemos hasta el lujo de tenemos hasta el lujo de poder ir a escoger los ladrillos que nos van a mandar y pedir los millares a como queremos que nos los manden. Y bueno, con esta casa, la primera Bienal de Arquitectura de aquí de Irapuato, hace 13 años, me dieron la medalla de oro en el tema habitacional. Entonces, ando revisitando lugares que ya conozco aquí en la Bienal. Esta otra casa también, del año 2013-2014, lo mismo, una topografía en pendiente, y aquí sí, ya empiezan a aparecer ciertas cosas que tenía mucho tiempo que quería echar a andar. ¿Por qué no se ve? Bueno, vegetación interior, le llamo pausa fresca. Tenemos la sala de un lado, el desnivel natural del terreno, con el comedor del otro, y genero esta pausa. Las escaleras para nada son lugares para esconder entre muros, para ponerles un baño abajo. Las escaleras son ceremonia, es subir, de ascensión. Muchos arquitectos lo han dicho, muchos arquitectos lo han tenido presente. Las escaleras son esculturas para ellos. Detalles que podemos utilizar al momento que nos sobra la piedra y tenemos acero, como acá. Este intento de cantilever bien interesante, que aquí está. Esta casa estructuralmente tiene un tema bien interesante, únicamente se apoya en este muro y en un volumen de baños, y todo lo demás es libre. Y aquí los que recuerden, el arquitecto Manuel Solórzano, mi papá, mi jefe, abajo de mi primer cantilever. Estas otras casas donde ya la tectónica empieza como que a abusar un poco, mucho ladrillo, mucha piedra, empiezo a mezclar cosas raras, a meter block, a meter ladrillo, a meter piedra, una exploración tectónica formal, que yo no sabía qué era. Yo pensaba que era una confusión, pero después empecé a darme cuenta que le puse el nombre, que se llama la expresividad, una materialidad expresiva. Y sí prefería decir que si el muro quiero que sea de algún color, buscar una piedra natural o un elemento natural que tenga ese color, a recurrir a una tienda de acabados y poner un acabado que tiene el número de barras, un código de barras, número de serie, y que en 10 años pasa algo y ese acabado ya no existe y no puedes arreglar lo que se tenga que arreglar. Este proyecto, voy a poner un par de cositas así. Fue de los proyectos que hice cuando estaba más como en un tema conceptual, padrísimo. Fue un concurso internacional para Venecia de ideas, no había premio, había algún premio creo que económico, pero no era nada del otro mundo, no era construible. Y el concurso pedía, hay que hacer una sala de exposición, una sala de exposición de arquitectura en Venecia. O sea, creo que es complicado, sabiendo que Venecia es una sala de exposición por sí sola. Entonces, daban un terreno, un lugar donde hacerlo. Yo decidí hacer esto, que fue una quilla de espejo, de vidrio, de cristal, reflejante, clavándome un poco con este filósofo y pensador Foucault, que habla de los reflejos de varias cosas. Entonces, el museo de arquitectura, era un museo de arquitectura, el museo de arquitectura iba a ser una caja flotante reflejando Venecia, conteniendo arquitectura. Aquí podemos verlo por un canal de Venecia, reflejando, y pues, si no nos lo dicen, la imagen pasa y es Venecia. Y aquí podemos ver una imagen del Palais Ducal con la Puerta de los Leones, con un museo de vidrio reflejando lo que pasa en el Palais Ducal. Este proyecto, sin darme cuenta, seguíamos buscando, seguía neceando en hacer cosas expresivamente materializables, digamos, por decirlo, que no sé, tampoco estoy un poco hecho bolas, pero este edificio, desde que se pensó algo extraño, hicimos maquetas blancas, pero el edificio yo siempre quise que fuera negro.
este edificio está en proyecto, tiene 13 años el proyecto, sabemos que no son cosas inmediatas, pero con este cliente platico cada año, él vive en Italia, y me dice, próximo año, entonces esperemos. Y pasa algo, también no quiero sonar como que, no sé, o sea, no quiero sonar como que presumido ni nada, pero pasa algo, son proyectos que tengo años que no veo, y al momento que los veo ahora, no siento que hayan envejecido, que hayan pasado rápido como otros proyectos que sí he hecho, un poco las casas anteriores, que ahora las veo y creo que en este momento no estaría yo pensando en iniciar un proyecto, en empezar unos trazos de este tipo. Esta pieza me encanta, es de un artista tapatío, amigo, colaborador, gran amigo, Jorge Méndez Blake. Es una frase que se llama: las ruinas aparecieron detrás de la colina. Entonces, ¿qué es lo que hace? Descontextualiza la frase, la saca de un texto, que esta frase viene dentro de algún párrafo de una historia, de una novela que trata de algo. Entonces, él, al momento que la saca, la descontextualiza, la puse en la oficina y fue el spot de presentación de este proyecto. Se sensibilizó mucho con eso, o sea, lo entendió a lo que iba. Otro proyecto, un concurso que nos invitaron aquí en Irapuato a participar, ganamos el primer lugar. Después se declaró desierto por cuestiones que no diré, prefiero no decirlas, pero volvemos a lo mismo. Aquí tratando de estirar la línea lo más posible, respetando la topografía, sabiendo que el terreno llegó antes que nosotros, los árboles llegaron antes que nosotros, la pendiente ya está, el sol ya está. Nosotros tenemos únicamente que llegar casi a pedir permiso por hacer algo. Aquí intenté hacer la menor intervención posible en el terreno, como pueden ver, únicamente repané y rellené esto, y eran 3 departamentos. Nos pedían una torrecita de departamentos en una zona donde no se puede construir en vertical. Entonces, conceptualmente, agarré lo que podría haber sido el módulo de una torre, lo acosté y rescaté todos los espacios que teníamos abajo para áreas de guardar bicicletas, hacer un asado, todo, pero tratar de habitar un poco con esa lava volcánica que casi siempre lo que se quiere es quitarla y borrarla para hacer las cosas planas. Sistemas constructivos, esto fue en Pénjamo, y pues bueno, me tocaron unos bovederos increíbles, como pueden ver, Ligeti y Bovedilla. El cliente se le hizo que estaban muy rusticonas, les terminamos enjarrando, quedaron muy interesantes. Una notaría en Pénjamo, la mayoría de los clientes del campo, ya se imaginarán a las 2 de la tarde el olor que tenía la notaría, entonces le abrimos unos patios interiores. Proyectos como estos me fueron invitando, me fueron atrayendo clientes buscando eso. No sé si sea bueno, yo creo que sí. Hagan un poco de honestidad, buscando hacerlo más con menos. O sea, poder concretar algo con poco dinero. Entonces, este restaurante, más de uno lo conoce aquí en Irapuato, se llama Plato Roto, está aquí en Génova. ¿Y qué fue? Reutilizar todo lo posible, importar un material de Guadalajara, un mosaico de cemento hidráulico de la marca MoMA, mi querido Manuel de la Torre, pero lo primero que había que hacer, teníamos que conformar el espacio. Al conformar el espacio, sabiendo que lo que no tenía era dinero, tuve que pensar en cómo voy a cambiar la escala, pero cómo voy a cambiar esa escala con lo menos posible. Lo primero fue cambiar escala con plafones, cambiar escala y recubrir muros con madera para evitar el tema de aplanados, pintados, etc. Pero aquí lo interesante es de que toda la madera fue reciclada. Los plafones eran tarimas abandonadas, podridas, que se lijaron, se tallaron, se trabajaron. Ok, un poquito más mano de obra, pero yo prefiero saber que estos plafones están aquí puestos y no se terminaron pudriendo o quemando en alguna quema.
y todo el tema de la madera, definimos estos tonos azules, proyecto integral con Marcela Molina, mi esposa, que es diseñadora gráfica. Hemos hecho proyectos integrales en los cuales yo me involucro con la arquitectura, ella se involucra con todo el diseño, incluyendo menús, incluyendo imagen corporativa, tarjetas, todo eso. Y estos lugares que de aquí llegaron un poco algunos más clientes buscando eso. No tengo y quiero lo más posible. Como digo, a lo mejor si lo vemos por el lado del negocio no es lo más correcto, pero creo que por el lado de la satisfacción sí me gusta hacer estas cosas. Y pues bueno, una de las joyitas de la corona, las cerecitas en el pastel de aquí de mi oficina, la gran oportunidad que tuve de grandes amigos que aquí están presentes. Aparte, eso habla mucho para mí saber que aquí están los directivos del Instituto Irapuato que me invitaron en el 2016-18 a participar en este proyecto, los talleres de prácticas industriales, en un terreno por demás atípico e interesante, en el cual tenemos es una isla en un estacionamiento, en el cual tenemos 3 vialidades, que creo que es muy difícil en un terreno urbano o en un predio urbano tener algo que lo primero que te diga es que tienes coches por 3 lados. Talleres de prácticas industriales, pensando en todo el tema de ventilación natural, iluminación natural, espacios abiertos, espacios ventilados, un arquetipo que me gusta mucho, se ve poco, no, ya aquí está, un arquetipo que me gusta mucho, el arquetipo de diente de sierra, una estructura muy delgada, y aquí sí ya lo hice 100% intencional. La primera junta que tuve con los clientes, les dije que quería que todo el edificio fuera aparente, pero que no fue por petición, fue por decisión, que fuera aparente por el tema de todo el mantenimiento. Un campus escolar tiene un mantenimiento altísimo anual, y yo lo que quería era quitar ese dolor de cabeza y dar un edificio con este carácter, pues digamos, puede decirse hasta brutalista, porque es de concreto, no es concreto, pero es bloque de concreto, el ladrillo es ladrillo, el edificio no está pintado, está envejeciendo con una dignidad, está agarrando una pátina cada año mejor, y con este proyecto también digo, ya se vale cacarear el huevo. En el 2022 no recuerdo, sí, bueno, con este proyecto, en este mismo escenario, me dieron la medalla de oro de la Bienal de Arquitectura de Irapuato, que es la presea Enrique del Moral. La tengo muy bien cuidada, pero la presea original, al momento el Instituto de Irapuato estaba fundando su escuela de arquitectura, entonces pensé que fue buena idea, y creo que sí lo fue, hacer un convenio con el Colegio de Arquitectos de Irapuato, el Instituto de Irapuato, y donar la presea al colegio para que hubiera un lazo de, digamos, hermandad entre la Escuela Naciente de Arquitectura y el Colegio de Arquitectos de aquí en la ciudad. Como pueden ver, todo es aparente. Hace poco me invitaron también amablemente al instituto a dar una charla. Tuve la oportunidad de dar una vuelta al edificio. Creo que está mejor. Es difícil decir eso, que después de 5 años, 6 años, yo creo que el edificio está mejor que cuando lo terminé. Está agarrando una pátina que me encanta y, como dicen, está envejeciendo con dignidad. Eso me gusta. Y también me gusta porque es un edificio que volvería a hacer este año. Si me pidieran un edificio similar, volvería a pensar en un esquema parecido. No es algo que ya no haría dentro de mi oficina. Todos los materiales son aparentes. No tenemos un solo muro pintado. Esto es herrería de casa de aquí, de casa de nuestros papás. Viguería, bovedilla. Aquí algo interesante, no voy a aclarar muchos detalles, pero algo interesante es de que me llegó la vigueta y la vigueta me llegó muy porosa. Entonces pusimos unos piones a que la sellaran con marmolina y quedaron con una pátina
súper bonita. Estos muros negros de block, es block negro de una concretera de León, Guanajuato, que se llama Inblock, y aquí nació un accidente que luego lo van a ver en un proyecto posterior. Pedí block negro, fuimos a ver el block negro, me dijeron, este es tu block negro, perfecto. Cuando llegué el block negro era grisecito, grisesote, medio negrito, poco negro, y no fue lo que pedí. Y me dice que no lo que era, no hay tema, regrésame todo y vente, dime cuál quieres, este. Entonces ya Madrid me hablaba y me decía, tengo 6 pallets, vente a escogerlos. Escogía y mandaban, y teníamos los bloques negros en la obra, y siguen negros, y espero que sigan negros mucho tiempo. Y estos espacios, aparte, ¿dónde está? Este tipo de cosas, estas plantas diáfanas, totalmente libre columnas, pero si se fijan al centro, está totalmente, ¿cómo se dice? De lado a lado, porque, bueno, que si le pongo aquí una línea, podría ser un espejo. ¿Cómo? Simétrico, perdón, sí, simétrico, en el cual por un lado tenemos acceso, por otro lado tenemos ventilaciones, tenemos una bodega al fondo, todo esto ventila, no hay vidrios, no hay nada, y los talleres ventilan. Espero que si los clientes tienen comentarios del uso del edificio, me lo digan después, por favor, pero no hoy. Déjenme terminar. Y detalles como estos, decisiones que se toman en obra, que uno podría decir que son accidentes, pero creo que la arquitectura vive y crece de los accidentes que suceden en obra. Al momento de definir qué piso vamos a poner aquí, teníamos un piso negro, que estamos frente a los muros de bloque negro. Acá, todo este piso es negro, y en la parte de acá no sabíamos qué poner, o sí sabíamos, pero no se definía. Entonces decidí hacer esto, que fue darle una vuelta al muro. Entonces es el muro que tiene la misma mano de obra por la misma cuadrilla de albañiles, pero puesto en piso, y la escalera la floté. Bueno, no me gusta hablar en singular, o sea, que todo esto es en equipo, de 1 o 1000 personas. La escalera la flotamos. Entonces la escalera se presenta como un objeto, pero deja de ser una escalera institucional de una escuela como las que conocemos desde que entramos a primero de kinder. Y luego estos espacios, con estas estructuras interiores, reforzamos el edificio, se le agregó un piso más, y esas estructuras interiores llegaron a aportar, no a quitar. Y bueno, pues es un edificio que me tiene muy contento. Aquí podemos ver lo que les platicaba, el piso de bloque negro con esto negro. Voy a decir algo, y creo que es momento de que sí, yo no era de los que pensaba que la fotografía en la arquitectura era algo que ayudaba. Ahora me equivoco, me arrepiento. Espero muy pronto documentar estas obras que les he mostrado para tener un catálogo bien hecho. Ahorita hay una paleta de arquitectos, fotógrafos increíble. Entonces sí creo que es importante representar todo esto con unas buenas imágenes. Las ventanas de proyección, también esos recuerdos de mi infancia, muy utilizadas también en temas industriales. Bueno, y también en el Instituto Irapuato, este tipo de cosas es el polideportivo, en el cual el polideportivo era esta gran nave para recibir y albergar todos los temas de deportes y culturales, ¿por qué no? Las graduaciones, eventos sociales, congresos, exposiciones, todo eso. Y un día platicando con mis clientes, entran a la red de escuelas jesuitas y andábamos trabajando qué hacerle a la fachada, literalmente, qué objeto le ponemos a la fachada para que funcione, ventile, no se meta el sol y todo eso. Entonces pedí que me dijeran algo de San Ignacio de Loyola, algo, una frase, un algo, y la frase que llegó dice: el amor se ha de poner más en las obras que en las palabras. Si vemos la línea que está abajo de cada letra, la línea, digamos, en horizontal, es código Morse.
lo que hice fue ese código Morse, extruirlo hacia abajo y generar esta celosía con una empresa española de celosías y de aluminios extruidos y todo esto, y quedó esto. Románticamente es un edificio que habla, es un edificio que dice una frase, y pues qué mejor que es una frase de San Ignacio. Y bueno, también dentro de lo que hemos estado haciendo, siempre he sido muy curioso de lo que ha pasado antes, pero nunca he querido colgarme de lo que pasa antes. No me gusta colgarme de alguien, de arquitecto, y traerlo de bandera, o andar por la calle viendo fotos y haciendo cosas. No. Pero esta investigación nació en el 2006, cuando empecé a trabajar en la oficina de la Ciudad de México y vivía en la colonia Cuauhtémoc. Y empecé a encontrar una serie de edificios de un arquitecto que más de ustedes van a conocer, y más de ustedes van a conocer muy bien, que se llama Luis Barragán. Luis Barragán, en 1936, se muda a la Ciudad de México y empieza a hacer una serie de obras funcionalistas en un carácter elegantísimo, con unas influencias lecorbusianas impresionantes, pero que son desconocidas. Se conocen 3 o 4, hay más de 30 obras regadas por la colonia Cuauhtémoc. Y con el paso del tiempo, y también debo decirlo, con los baches de oficina, en los cuales no tenemos chamba, no hay trabajo, y lo que yo, si no hay trabajo, no es de que me voy a poner a jugar algo, o fútbol, no, prefiero estar haciendo algo dentro de la arquitectura. Ha sido así siempre. Entonces empecé a analizar estos edificios y encontré una frase muy padre que se llama, que me acuerdo porque sí, la de preservar un legado a partir del modelado. Vamos a preservar el legado que existe, digitalizando sus plantas, modelando en 3 dimensiones, y si hay oportunidad, tiempo, material y dinero, ¿por qué no unas maquetitas? Que lástimamente, estas maquetas, como pueden ver, ya no son de corto. Bueno, aquí está. Esta maqueta es una maqueta escala 1:100 de corto material, de unos casitas de Barragán en la Condesa. Estas son en Guadiana. Por aquí van a ver otra maquetita de cosas, pero bueno, empecé a encontrar que Barragán tuvo un lapso hizo una arquitectura, literalmente lo puedes decir, a escondidas, que fue su patio de maniobras. Y la investigación que estoy haciendo se llama Función al Barragán, el patio, función al Barragán, con entre paréntesis, entonces puede ser función al Barragán o funcional Barragán, que es el patio de maniobras hacia la poética del espacio, la cual pues se vale la pena también platicarlo. Hace unos meses me invitaron de la Architectural Association de Londres a un taller que hacen año con año en la playa de Majagua, cerca de Manzanillo, en una casa abandonada de Barragán, y me invitaron a presentar esta investigación por primera vez. Es la segunda vez que alguien lo está viendo, son ustedes. Y pues bueno, todo modelado a través de maquetas, modelos 3D, planos, todo. Y lo padre es de que me he encontrado que mis teorías son ciertas. Hace poco fui a Ciudad de México, logré traer nuestros edificios escondidas, precisamente por decir, vaya a decir lo que me sacaron. Y encontré unas cosas que mostraré después, pero que vienen por estas líneas y que, así como las ven aquí, que yo las imaginé, sí se hicieron. Y esto que voy a leer es bien importante porque es la base de toda la investigación que estoy haciendo. Barragán no ocultó su obra porque dudara de ella, la ocultó porque sabía que una vez vista se llama la entendida. Y esto que voy a decir es la premisa de toda mi tesis. La premisa de mi tesis es que lo sagrado, cuando se imita sin entender, se vuelve decoración. Luego, parte de la historia de la familia, aquí en Irapuato, mi abuelo, doctor, de la bola de gentes de principios del siglo de Guadalajara, tenía sus grandes amigos que eran
el arquitecto don Ignacio Díaz Morales, que fue el fundador de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Guadalajara, después del ITESO, después de varias cosas. Entre ellos también estaba Luis Barragán, estaba otro arquitecto Rafael Osúa, otro arquitecto Pedro Castellanos. Eran la bola de chavos que se llevaban antes de estudiar la universidad. Mi abuelo se decide por medicina, ellos se deciden por ingeniería. Después todos cambian el rumbo, gracias a Dios, y se inclinan hacia la arquitectura. Entonces, en 1941, mi abuelo le pide a su amigo, que cariñosamente le decía Nachito, que le hiciera una casa en Irapuato. Entonces, don Nacho Díaz Morales proyecta y mi abuelo construye la única casa de don Nacho Díaz Morales que se construyó en el estado de Guanajuato. Dice que era en La Piedad, pero bueno, se lo he dicho acá. Pero dice que era también en La Piedad, pero eso hay muy poca información. Aquí fue cuando, gracias a Moni, mi hermana, que estuvo aquí también en la Bienal hace unos años, a su esposo Pablo, que son investigadores y doctores en arquitectura, logramos entrar al acervo de Díaz Morales, que está custodiado ahora por el ITESO, y encontramos el proyecto de mi abuelo. Pero para no mostrar más cosas, encontramos lo que fue la planta, que se fue el proyecto para la casa del doctor don José Francisco Gil Alonso en Irapuato, Guanajuato, de junio de 1941, por el arquitecto Ignacio Díaz Morales. Entre ellos, que no puse, que me dio mucho, sentí padre, de ver dibujos con la letra de mi abuelo guardados en el acervo del ITESO. Y de ahí vino lo que hice igual con Barragán, vino digitalizar, modelar, y después de modelar, renderizar y saber cómo era la casa. Esta casa, me queda claro que no era ni de cerca la mejor casa de Díaz Morales, ni tampoco era un proyecto que tenía que preservarse por cosas internacionales de arquitectura. No, esta casa es muy importante para nosotros. Les voy a platicar por qué. Porque la arquitectura también nace de los recuerdos, y hay recuerdos que se convierten, una vez que se platican, se vuelven a convertir en arquitectura porque tienen olores, tienen aromas, tienen sonidos. Y esta casa, toda la vida, mi abuelo en vida, mi mamá en vida, mi mamá que ya también murió, mis tías, todos los que la habitaron, hablaban con tanto cariño de la casa de Guerrero. Y para mí es muy importante por varias cosas, entre ellas también porque aquí se casaron mis papás en el 69, mismo año que la casa fue vendida, fue demolida para construir una tienda de multiservicios blanco, y después también demolido o lo que sea, y ahora es me llaman, para que ubiquemos bien, donde vemos estos pastizales. Aquí está la gasolinera de Guerrero, aquí está la plaza, aquí está la entrada, digamos, a Ciudad Digna, por ejemplo, y si ubicamos, ¿no? Esta es la esquina de Guerrero. Eso. Y pues bueno, hubo un Díaz Morales en Irapuato, pero ya hace muchos años. Ahora sí, trayectoria vital, 10 minutos. Bueno, ya, por los procesos, voy a mostrar muy rápidamente lo que estamos ahorita haciendo en la oficina. Van a ver que voy a repetir muchas veces las palabras. Todo lo que estoy haciendo contiene material expresivo. Trabajo mucho en maqueta, pueden ir a la oficina, pueden ver las maquetas. Es una parte de la arquitectura que se ha perdido, pero yo la traigo, nunca la he soltado, pues. Edificios de concreto aparente, de bloque de concreto aparente, con arquitectura, por no decir funcional, pero sí ser ortogonal, lo más sólido posible. Este proyecto está en San Sebastián del Oeste, es la intervención de una mina del siglo XVI. Si nadie dice que yo lo dije, lo voy a negar. Estamos preparando este proyecto que iba a ser una intervención. Ahora la misma ruina nos dijo no nos toquen, entonces únicamente lo vamos a hacer, lo vamos a honrar más bien. Este proyecto, que es bien interesante, me invitan a desarrollar un proyecto idea para presentar a inversionistas de un tipo de práctica de golf en el Bajío, en el cual llego al terreno, no hay nada, pero yo me imagino, aquí empecé a pensar que podemos empezar a pensar que la arquitectura, bueno, tenemos que saber que la arquitectura siempre tiene cambio de programa y siempre lo va a tener, y muchas veces el cambio que llega después es mejor que para el que se consiguió. Entonces, al pensar esas estructuras que pueden ser un tipo de práctica de golf,
que pueden habitarse, que pueden jugar golf, que pueden funcionar para esto, que se pueden convertir en otras cosas. No me pregunten por qué este proyecto lo empecé al revés y empecé pensando en esto. Empecé a pensar, empecé el proyecto queriendo llegar y ver esto, que alguien me dijera, encontramos esto en medio del Bajío, ¿qué hacemos con él? Y quiero recordar el nombre que le puse, el vestigio de las ruinas, la arquitectura, del vestigio del presente, la arquitectura pensada en ruinas. Bueno, el polideportivo, el centro de alto rendimiento de tenis de Puerto Vallarta, que está en proyecto, nos cambiaron el terreno, ya sabíamos qué iba a pasar, decidimos hacer un proyecto 100% modular, esta es únicamente una parte, hicimos unos módulos de 4x4 de concreto, los cuales íbamos a poder estar reacomodando, y al reacomodarlos, obviamente tendríamos que ver con las orientaciones. Las canchas deben de ser por ley, no por ley, pero deben ser norte-sur, obviamente. Un proyecto con mis compañeros de tesis, grandes amigos, Mónica Olivares, León Leroy, en San Juanico, para un guitarrista de una banda inglesa famosísima que ya está en retiro, que es un viejo loco que vive en un bosque en Estados Unidos y en una playa surfa aquí, y que nos pidió una torre mirador. Hicimos una torre mirador, y lo particular de este proyecto es que es de un sistema constructivo local, es de adobe con madera. ¿Qué va a pasar? El día que pasen cosas, el adobe se va a disolver, la madera se va a podrir y esto va a desaparecer. Un edificio en pandemia, en el cual, con la orientación poniente, nos enseñó la pandemia que debíamos empezar a pensar en áreas de trabajo, en integrar estas áreas de trabajo a las torres. Y volviendo al tema, todo es vigueta, bovedilla prefabricada, celosía prefabricada, lambrines de madera, que aquí se acaba. Otro edificio que son una tienda de empaque, unas oficinas de empaque y diseño. Vuelvo al tema, expresividad, ladrillo encalado, concreto, madera, concreto aparente, celosía de concreto aparente, concreto pulido, mucha vegetación, madera, concreto, vegetación, bloc de concreto, edificios que no se pintan. Otra cosa, no clínicamente cierto, pero soy medio daltónico, no sé diferenciar los colores, no me gustan mucho los colores, soy monocromático y me siento muy bien con estas paletas que he visto desde que nací y que no me molestan. Concurso por invitación, Ciudad de México, contenedor vehicular para una tienda departamental más cookie del país. Lo pensé como una caja de joyas, porque iba a guardar los objetos del deseo, que son los vehículos de los directivos de esta empresa. Entonces, el edificio ya existía, el concurso era la piel, es una piel de madera con herrajes y con estructuras metálicas para conectar todo esto, pero dando este toque de elegancia, de todo que pide la marca, y logrando generar esto que el proyecto, lo voy a platicar, es importante decirlo, no lo perdí, más bien no lo gané. El proyecto ganador llegó con una solución en la cual hacían un estudio financiero del terreno y le decían la debilidad y el impacto que podía tener. Entonces se dieron cuenta que tener un estacionamiento ahí era perder dinero. Bueno, me voy muy rápido, fue un concurso que hicimos en León. Bueno, no muy rápido, voy a tener más un poco. El accidente que sucedió en el Instituto Irapuato, aquí se reflejó. Aquí este proyecto yo lo estaba especificando con bloc negro 100%, bloc negro 90, 60, 40, 20, y arriba pues ya iba a pintar el bloque blanco. Pero lo que quería era que sucediera esto, que el edificio empezara a difuminarse hacia el cielo, pero todo con el mismo material, sin pintura, y que la intemperie de la pátina siguiera hablando. Rápido, faltan 3 proyectos, los he visto de volada. Este edificio, un edificio en Puerto Vallarta, de una colaboración muy buena que tengo con León Leroy, un arquitecto de primer nivel. Ahora él está afincado en Vancouver, trabajamos en colaboración, Irapuato, Vancouver, Guadalajara, Puerto Vallarta. Este edificio de Puerto Vallarta se llama NIA, es un edificio de departamentos que se llama
estructura de concreto con una piel de madera de ingeniería, en la cual estamos abiertos a la orientación correcta, tenemos circulaciones ventiladas, tenemos esta verticalidad que nos da la vegetación, la madera, y estos espacios interiores departamentales, pero siempre abriendo estos espacios de plazas a los edificios, siempre concediendo este tipo de cosas que es un pequeño aporte al espacio público. Bueno, otro proyecto, un rancho en Zacatecas, de un de González Ortega, también en colaboración con León Leroy. Este es un homenaje a un gran arquitecto tapatío que fue mi maestro, mi amigo, mi mentor, mi guía, me traía en frega, nunca me dejó pasar una sola cosa cuando fui su alumno, y decidimos que podíamos hacer un homenaje muy silencioso, por eso no digo a quién. Esto es bien importante, encontré esta frase y con esto termino, con dos proyectos. Dedícale todo lo que sabes a una obra como si en ella estuvieras escribiendo un manifiesto. Si lo haces con verdad, esa obra te pondrá a prueba, te exigirá más de lo que imaginas, te dará mucho trabajo y te hará crecer. Estos últimos dos proyectos son los proyectos más actuales que tengo en la oficina. Los dos están en obra y después de casi 5 años de no construir nada arquitectónicamente presentable dentro de mi oficina, empiezo con estos dos proyectos en León, Guanajuato. Esta casa para dos clientes muy queridos, me pidieron mucha discreción, la voy a presentar muy rápido. Es una casa en un fraccionamiento exclusivísimo de León, en la cual manejamos 4 materiales: aplanados, que me gustaría que fuera con tierra de lugar, concreto aparente, recinto y madera. Tenemos esta imagen en la cual aquí se representa todos los materiales que va a tener la casa: recinto en pisos, madera en lambrines, aplanados, con algunos tonos. Este tono me gustaría que fuera del color de la tierra de lugar, concreto y sistema constructivo, viguería de madera. La casa gira alrededor de un mezquite increíble que tiene 40 años, que no respetamos. La casa es poniente, abrimos unas troneras protegidas por el mezquite, con un patio sombreado, con espejo de agua, con ingreso de agua, para generar estos espacios interiores ya más acogedores, siempre hablando del tema de la penumbra, el silencio, la tranquilidad. El sol es el que habla, el sonido del agua es el que escucha las cosas, y pasan este tipo de cosas. Los clientes muy religiosos, empiezo a encontrar símbolos que aparecen en la casa con una sombra ya reposicionada que aparece, pero también encontramos momentos de introspección que con una pequeña luz se genera un oratorio mismo que puede estar o no estar. Y esto a los clientes, bueno, los leí, ellos no me pusieron el programa, los leí y les gustó mucho, y este tipo de cosas son las que decía Tunjet: saca todo lo que tengas, en alguna va a funcionar. La última casa que estoy haciendo, esta casa ya está en construcción, por primera vez un esquema de obra en la cual yo proyecto y un constructor construye, se llama Casa Sepia, es una casa de 186 metros cuadrados en León, está en construcción, lleva, aunque no lo crean, 8 semanas de obra, y hace una semana colaron losa de azotea. Estos constructores construyen rapidísimo, construyen muy bien, tiene una serie de cuadrillas en un fraccionamiento, funciona muy bien. Y vuelvo al tema, los materiales. ¿Por qué no pensar que una casa para venta puede tener madera? Porque es muy caro. Pues sí, pero hay maderas que se prestan. Hay un pino primera, hay un oyamel, no le metamos encima, no metamos caoba, no metamos esas cosas. Y al igual con los pisos, ¿por qué irnos con pisos que ya están en línea, que posiblemente van a desaparecer? Entonces conseguir pisos pétreos y hacer estos ambientes. Creo que la gente que busca casas a la venta, para comprar obviamente, para comprar, tiene derecho a poder escoger también entre este tipo de arquitectura y no dentro de una arquitectura que es
100% comercial. Como vieron, la doble altura tiene un árbol, la conexión, ese árbol da con la sala, con el área del cuarto de televisión, con esos pequeños espacios que tienen una pequeña entrada de luz, que es una trampa para toda la recámara principal, para tener un poco más de privacidad. Empezar a pensar en iluminaciones indirectas que se encuentran en el muro, o, ¿por qué no?, la recámara y el vestidor están unidos, pero solamente están separados por un closet, pero la continuidad de la losa te duplica el espacio y tienes aquí una ventanita que la puedes cerrar con un postigo de madera que te permite la luz de la mañana, pero también te deja ver en la mañana cómo crece el árbol junto a la escalera. Y aquí faltan 20 segundos. Aquí estamos en obra y estamos a nada de que lleguemos a esto. El tema de la escalera, como les digo, para mí son más unas esculturas que unos caminamientos, y estamos a mes y medio de poder ya recorrer esa escalera con esos acabados. El área de la doble altura, con el cuarto de la tele, cómo se van materializando las cosas, cómo los sueños se van cumpliendo, cómo la necesidad, la necedad, la perseverancia y la terquedad otra vez me tienen construyendo cosas, pero ahora sí desde un punto de vista más formal, más arquitectónico, más honesto, más pensado, más meditado, sin pensar en otras cosas, con una paleta de acabados, que hablamos también de 3, 4 acabados. Y pues, muchas gracias. ¿Me permiten la luz, por favor? Permítanme un segundo. Permítanme un segundito. Bueno, antes de que aplaudan, porque capaz que después yo no me aplaudan, a veces pienso que la arquitectura no termina cuando se entrega una obra, ni siquiera cuando se habita. Se termina, si es que alguna vez se termina, cuando la vida la llena de sonidos, de rutinas, de silencios. Cuando la sombra del árbol llega al muro exacto que imaginamos, o cuando el concreto envejece y empieza a oler a tiempo. Por eso hablo de componer el habitar, porque cada casa, cada espacio, cada trayecto es una nota más dentro de una partitura que sigue escribiéndose, y que quizás eso sea al final la verdadera arquitectura, no la obra terminada, sino la que sigue respirando. Quiero agradecer al Colegio de Arquitectos por la oportunidad de estar aquí y compartir esta charla. Este colegio es muy importante para mí y para mi familia, porque mi padre fue uno de sus fundadores hace ya 57 años. Así que crecí escuchando conversaciones sobre arquitectura, viendo cómo se construía comunidad, cómo se tejían amistades que siguen vivas al día de hoy. Y también quiero reconocer el valor de la Bienal, que en el pasado me ha honrado profundamente un par de veces con la medalla de plata y la medalla de oro. Agradezco a Marcia, mi esposa, y a mis hijas, que son mi norte y mi medida, a mi familia, que no puedo estar aquí, que siempre han estado sosteniendo sin pedir explicación. Esto me gusta mucho. Agradezco a mis clientes con los que he hecho bien las cosas, pero sobre todo le agradezco a los clientes que me ayudaron a entender que me ayudaron a entender cómo no volverlas a hacerlas mal, y sobre todo a mis colaboradores durante todos estos años, de todas las familias, manos, oficios que han formado parte de mis construcciones, a quienes con su trabajo y su arte transforman cada plano en algo tangible, cada idea en una casa, cada casa en un hogar. A ellos y pues a todos ustedes por estar aquí, gracias por ser parte de esta arquitectura en proceso. Muchas gracias. Agradecemos profundamente al arquitecto Solórzano por compartirnos su experiencia y su visión sobre el proceso creativo del habitar arquitectónico. Pedimos suban al escenario, por favor, el Consejo Directivo para hacer entrega de los reconocimientos al arquitecto Francisco y al ingeniero Juan Manuel Aldaco de la empresa Kuroda.
Bueno, una excelente ponencia. La verdad, creo que nos faltó tiempo. Qué enriquecedora plática. Las dos ponencias que hemos tenido hoy han sido excelentes. Dos arquitectos irapuatenses, dos orgullos irapuatenses. La verdad estamos infinitamente agradecidos con ellos y con su nobleza de venir a presentarnos su obra. A la arquitecta Maribel le reiteramos también la felicitación por su galardón muy bien merecido. Y bueno, me voy a permitir, en nombre del Colegio de Arquitectos de Irapuato, Guanajuato, AC, agradece al arquitecto Francisco Solórzano Gil por su invaluable participación en la conmemoración del Día del Arquitecto, con la conferencia magistral Componer el Habitar, trayectos de una arquitectura en proceso. Este pequeño presente, pues bueno, es algo que también nos representa a todos los irapuatenses. Es el mural de la identidad que proyectó también el artista irapuatense Salvador Almaraz. Felicidades. Muchas felicidades. Bueno, también queremos agradecer a nuestro patrocinador de este evento. Bueno, ya les agradecimos a todos los demás, pero bueno, él tuvo una participación especial. Entonces, agradecemos a Kuroda Soluciones Hidráulicas por su invaluable participación como patrocinador en el evento de conmemoración del Día del Arquitecto. Su colaboración ha sido fundamental para el éxito de este evento. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes. Hemos llegado al cierre de esta ceremonia, de esta conmemoración. A nombre del Colegio de Arquitectos de Irapuato, agradecemos la presencia de cada uno de ustedes y su participación activa en esta celebración. Les invitamos a compartir el brindis y el catering preparados especialmente para celebrar juntos el Día del Arquitecto 2025. Muchas felicidades a todas y todos los arquitectos. Perdón, se me había pasado, de un segundo. Sí, voy a seguir hablando, pero va a ser un momentito nada más. Permítanme. Es bien importante para mí, para la oficina, y entiendo para Irapuato y para posibles conexiones que puedan tenerse dentro del colegio y las escuelas. Quiero agradecer al arquitecto Francisco Gutiérrez Peregrina de Coa Arquitectura de Guadalajara por venir a visitarnos a la conferencia. Quiero agradecer al arquitecto Octavio Martínez, al arquitecto Diego Torres, me falta alguien por ahí, que son expresidente y presidente del Colegio de Arquitectos de Zamora, Michoacán, que también están con nosotros. A los arquitectos Enrico Hernández y Valentino Hernández de 3M Arquitectura de Guanajuato, al arquitecto Carlos Segovia del colectivo ADER y Perspectiva el Podcast que viene de Querétaro, y creo que por ahí no hay, sino pues también al arquitecto Fabián Escalante de Escalante Arquitectos que viene de Guanajuato. Muchas gracias.